Hoy día se promulgó la ley, una ley que estaba siendo esperada desde hace mucho tiempo, la ley 31336, la Ley General del Cáncer del Perú. ¿Qué significa? ¿Qué cambia? ¿Qué va a cambiar? ¿Para qué se ha aprobado esta ley? ¿Cuál es el espíritu de esta ley? ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues el doctor Eduardo Payet, él es el jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él nos va a guiar por este camino de analizar el impacto de esta ley. Eduardo, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espacio Vital. Un saludo cordial para ti, Elber. Gracias por la gentil invitación y la oportunidad de saludar a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre se lo digo a todos los invitados, el hecho que ustedes, que son gente pero tan ocupada, se tomen unos minutos para los oyentes de RPP Noticias significa muchísimo. Gracias por eso. A ver, Eduardo, empecemos. Todas las leyes tienen lo que se llama el espíritu de la ley, lo fundamental de la ley. ¿Cuál es el espíritu de esta nueva Ley General del Cáncer del Perú? Sí. Bueno, el país cuenta por primera vez, Elmer, con una ley del cáncer que aborda en forma inédita el término atención integral oncológica en una ley, tratándose desde la prevención hasta el tratamiento del cáncer, incluido los cuidados paliativos, especialmente en aquellos pacientes que no pudimos ayudar. Y esta ley trata en su reglamento, su promulgación, que sea de implementación progresiva, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Así que el Ministerio de Salud y sus organismos ejecutores tendrán hasta 60 días para poder reglamentarla. Uh-huh. Ahora, yo veo aquí que esta ley va a tener la función de garantizar la cobertura universal, prioritaria y gratuita. ¿No era eso que ya se había hecho con el SIS? ¿Qué es diferente del SIS con esta ley? Sumamente importante este punto, porque en aquel grupo de personas o en aquel grupo de pacientes oncológicos que estuvieran asegurados por una IAFA, una institución financiera diferente a la del SIS, llámese la Seguridad Social o Fuerzas Armadas, o si algún paciente oncológico perdiera o interrumpe su tratamiento por falta de financiador en el sector privado, inclusive el Seguro Integral de Salud admitiría y asume el caso con el fin de disminuir la mortalidad del cáncer en el país. Esto es muy importante porque por primera vez se está dando. Entiendo. Muy bien. Eduardo, vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a regresar con nuestra conversación inmediatamente después de nuestros anunciantes. Regresamos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en este día martes 10 de agosto. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Eduardo Payet. Él es jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas acerca de la ley que se ha promulgado el día de hoy, la 31336, la Ley General del Cáncer del Perú. Y ya nos dijo que esta ley por primera vez incluye un término importantísimo: obligatoriedad del servicio a todo hombre o mujer, niño o niña que tenga cáncer en el Perú, ya sea del sistema público, del sistema privado. Y la diferencia con el SIS es de que mientras que algunos pacientes con SIS tenían algunos ciertos tipos de cáncer que se cubrían, esto cubre realmente a todo tipo de cáncer. Eduardo, ¿cómo va a cambiar esto, por ejemplo, el trabajo de ustedes, los oncólogos en el Perú? ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Cuál es, digamos, lo primero que se va a hacer? Ya sé que van a tener que escribir el reglamento, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a ser diferente? Yo creo que esta es la oportunidad, Elmer, de que apoya el concepto de la descentralización del manejo del cáncer. Nosotros estimamos que en el Perú cada año aparecen 70.000 nuevos casos de cáncer. Y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ve un porcentaje de ellos muy importante.
Existen institutos regionales de enfermedades neoplásicas y ahora en esta ley, por encargo del Ministerio de Salud, se encargaría al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas establecer, estudiar y hacer una red oncológica nacional que que se integra paralelamente al programa de redes integradas de salud. El concepto es de una red no administrativa, sino una red funcional que permita un modelo de gestión organizacional y que permita la intercambiabilidad de recursos humanos, ayudar en la transferencia de medicamentos de alto costo, en la formulación de recursos humanos, intercambiando y participación de ellos. Y no solamente eso, sino planificar y desarrollar y utilizar la infraestructura de los hospitales generales en unidades oncológicas y estableciendo los conceptos de promoción y prevención en las redes primarias de salud. Así que esta es una magnífica oportunidad, en mi modesta opinión, de establecer una red, un concepto de intercambiabilidad de profesionales y de recursos y de transferencias de transferencias blandas, conocimientos, la academia, la transferencia de medicamentos, oportunidades. Uh-huh. Ahora, esta ley va, digamos, toda ley que no tenga un financiamiento adecuado, como que no tiene dientes. ¿Esta ley tiene financiamiento? ¿Cómo se va a financiar esto? Sí, se utiliza, en principio, el tratamiento está garantizado y se apoya y lo menciona en uno de sus artículos, en el 5.3, que se declara de interés nacional, y lo estoy leyendo, la intangibilidad del programa presupuestal 024, es decir, el PPR Cáncer, que tiene actividades de promoción, de diagnóstico, de tamizaje, de prevención, de gestión y de diagnóstico y tratamiento, por supuesto. Así que la ejecución presupuestal en la lógica de los gobiernos nacionales, regional y pública, con la supervisión del Ministerio de Salud, garantizaría de forma eficaz los diferentes aspectos y programas del PPR Cáncer a nivel nacional. Entiendo. Algo que me llama la atención en la ley, en lo considerándose, es cuando dicen, esta ley, además de garantizar la cobertura universal, prioritaria y gratuita de peruanos y peruanas a los servicios de salud para todos los pacientes con cáncer, dice, se aplica a las entidades públicas, privadas y mixtas. ¿Cómo se aplica esto a las entidades privadas? Correcto. Si hay un paciente, depende de la financiadora, del sistema de financiadora al cual tienen, la cual ellos ya se ven obligados a registrar el sistema de todos estos conceptos del manejo complejo del cáncer. Por eso es que, como dije al comienzo, esta es la primera vez que se forma el concepto de manejo integral. Es decir, si la seguridad social tendrá la responsabilidad, así como el CIS y los sectores privados y las Fuerzas Armadas que protegen a sus ciudadanos, de tener el problema del cáncer, del manejo integral del concepto del manejo de la enfermedad. Es decir, las financiadoras tienen que cubrir cáncer y si en algún momento el paciente pierde su seguro o pierde su financiadora, es decir, pasa a cargo del Sistema Integral de Salud. Es decir, la ley obligaría al sistema que financie, que la financiadora esté a cargo de las diferentes instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento en salud, es decir, la IAFA. Uh-huh. Por lo que nos has descrito hace un momento, esta ley es muy amplia en su sueño, por decirlo de alguna manera, va desde la educación, la prevención, la detección precoz, el tratamiento, hasta los cuidados paliativos al final. Y digamos que
sobre lo que ya tenemos en este momento y el problema grave que tenemos, Eduardo, y lo hemos conversado contigo tantas veces, es este centralismo del cáncer, ¿verdad? Hay un INEN en Lima, bueno, hay dos IRENes en el sur y en el norte, pero hace falta mucho más. La gente todavía de la región de la Sierra del Oriente tienen que ir o hasta Trujillo o hasta Lima haciendo el esfuerzo. ¿Cómo va a remediar esta ley esa falta de descentralización y cuánto tiempo tomaría? Sí, efectivamente, esto debe ir implementándose en formas progresivas. Entonces, en la lógica de la red oncológica nacional, que lo que trata de hacer es que se vaya implementando en forma progresiva y estableciendo metas, como por ejemplo el objetivo. Ya vemos todavía que el cáncer de cuello, el despiste de la enfermedad del cáncer de cuello uterino, hay muchas instituciones que utilizan todavía el método del Papa Nicolau, cuando hoy en día resulta más sensible, más específico, más eficaz y más barato utilizar pruebas moleculares para el diagnóstico y el despistaje de la enfermedad premaligna del cáncer de cuello uterino. Es decir, todo esto son métodos que pues está la oportunidad de aplicarlo en nuestro país. Entiendo, falta la reglamentación, que será un capítulo diferente y fuerte, que el Ministerio lo va a hacer conjuntamente con nosotros probablemente. Así que esto es el concepto: promoción, prevención. La ley incluso habla de una vigilancia epidemiológica. Registro Nacional de Cáncer, así como es obligatorio reportar los casos de VIH o de tuberculosis, pues todas las instituciones tendrán que reportar al ente competente los casos de cáncer a fin de establecer riesgos y prioridades y actuar factores de prevención. Okay. Qué interesante, muy ambicioso y ojalá que todo esto se vaya a hacer. Nos has dicho que el reglamento se va a escribir en los próximos 60 días. ¿Quién está encargado de escribir el reglamento? El Ministerio de Salud. Muy bien, pues entonces vamos a estar desde aquí empujando un poco porque este reglamento tiene que salir pronto, porque no es raro que en nuestro Perú, Eduardo, como tú bien sabes, sale la ley y el reglamento demora 1, 2, 3, 4 años y mientras tanto la ley es ley muerta. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Permítame felicitarte por todos los aportes en tema de salud que diariamente permiten orientar y educar a muchas personas de nuestro querido país. Un abrazo para ti. Eres muy amable, Eduardo, muchísimas gracias. Y yo te estoy viendo en una pantallita chiquita acá porque ese es el método que usamos y sabes que eres igualito a tu papá. Me ha parecido haber estado hablando con tu papá, quien tuve el gusto de conocer. Chao, Eduardo, hasta la próxima. Abrazo, gracias. Gracias. El doctor Eduardo Payet, él es el jefe institucional del INEM. Su padre, don Carlos Payet, fue un cirujano, pero de esos cirujanos del cáncer de los de antes. Maravilloso hombre. Igualitos son muy parecidos. Muy bien, nosotros vamos a tomar una pausa. Vamos a escuchar los titulares de la media hora en el programa.